Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una edición nueva de su programa Diálogos en Cristo. Conociendo tu fe cristiana católica. Me presento, el nombre de su servidor es Julio Martín. Yo soy Gloria y hoy vamos a discutir un tema que yo creo que todos han escuchado porque se llevó a cabo esta semana que estamos concluyendo y es un tema demasiado espinoso y demasiado polémico porque involucra a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y la ceremonia que se realizó en Huicuilco y después la entrega de los llamados bastones de mando para estos magistrados. Claro. Y bueno, aquí tenemos la ventaja de que tenemos una arqueóloga que nos va a aclarar puntos importantes. Y bueno, yo no soy arqueólogo, pero soy un enamorado de las culturas mesoamericanas. Me encanta. Las llevo hasta en el llavero, de veras, créanme. Y es del diario. Aquí tengo hasta las figuras de Teotihuacán. Aquí tengo otra estatua, un monumento de Teotihuacán y una cabeza olmeca, ¿no? Entonces, al igual que mi esposa, no soy arqueólogo, repito, pero soy un enamorado de nuestras culturas, de nuestros ancestros, de todo el legado que nos dejaron, ¿sí? Nosotros pertenecemos al mestizaje y bueno, tenemos cosas muy valiosas de parte de nuestros ancestros mesoamericanos, a los cuales respetamos mucho, y también, por supuesto, a nuestros ancestros del Imperio Español, a los cuales también respetamos mucho. Recibimos mucho de Mesoamérica y del Virreinato de Nueva España. Somos mitad y mitad, somos una fusión de culturas. Diría alguien por ahí, una persona intelectual llamada José Vasconcelos. Nos conformamos con una cultura cósmica porque integramos un poco de todo de las culturas a nivel mundial. Cuando juntas la riqueza de una cultura, en este caso de la cultura mesoamericana, y luego le agregas el contenido, la riqueza de la cultura europea, sale algo nuevo. Y eso nuevo somos precisamente nosotros, que somos esta mezcla de los dos mundos y hoy tenemos desde la gastronomía, las ciencias, las tradiciones, las costumbres, la flora, la fauna, o sea, todo se enriqueció y somos una cultura nueva, muy valiosa, que merece ser conocida, respetada y portarla con todo el orgullo del que somos capaces como esta fusión. No vamos a entrar en la polémica de despreciar lo europeo, de despreciar lo mesoamericano, no, simplemente hacer eso es negar una parte de ti mismo y no podemos hacer eso. Entonces, entre toda esta riqueza hay un conocimiento bien firme que todos los que procedemos de esta mezcla, somos parte de este mestizaje, es que agradecemos la enseñanza teológica y el seguir a un verdadero Dios que es nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿No? Entonces, de recibir la salvación a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesús y saber que ninguna deidad, escúchenme bien, ninguna deidad va a pedir a su pueblo que se sacrifique por él. En este caso, nuestro Señor Jesús vino al planeta, vino a esta tierra, se hizo uno de nosotros y Él fue el que derramó su sangre para continuar nuestra salvación, por nuestra salvación. No para que siga el recorrido del sol o de la luna, no, era para salvar nuestra propia espiritualidad y con ello nos regaló la eternidad, el cielo eterno, cosa que ninguna deidad de Mesoamérica antes tenía, o se podía decir, podrían mencionarme que Quetzalcóatl y la manga del difunto, pero no, no va por ahí el asunto. No, el único verdadero Dios que nosotros podemos adorar, creer y amar es nuestro Dios Yahvé, ¿vale? Entonces, sobre esto, ya vamos con esta base, vamos a desmenuzar qué pasó primero en Cuicuilco y luego en la ceremonia que se realizó para la entrega de bastones de También me gustaría comentar, ahorita antes de entrar en materia, que fundamentalmente tenemos parte de las dos culturas y como una fusión de dos cosas muy, muy importantes, hasta podríamos pensar en Dragon Ball,
una fusión de dos seres para formar uno solo, la fusión del europeo con lo mesoamericano para formar el mestizaje cósmico de Vasconcelos. Bueno, aquí hay que decir que las culturas mesoamericanas nos compartieron verdaderamente una sabiduría impresionante y también del lado de los europeos venía una sabiduría impresionante. Hubo cosas que se absorbieron, se asimilaron de parte de Mesoamérica que los europeos estaban relativamente en pañales. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la astronomía, la forma de manejar la aritmética y demás, tema numérico y demás fueron importantes, pero en muchas cosas los europeos estaban en pañales y en otras nuestros antepasados mesoamericanos estaban en pañales. Pero en algunas cosas los mesoamericanos eran muy avanzados y los europeos no, y viceversa. Entonces, algo de lo que nos trajeron los europeos, que fue una gran ventaja, fue precisamente la religión cristiana católica. ¿Por qué? En la antigua Mesoamérica, los seres humanos se tenían que sacrificar por los dioses. O sea, los dioses estaban sedientos de sangre y exigían sacrificios. Entonces tenemos dioses pidiendo a los seres humanos que se sacrifiquen. Con la nueva religión que llega, es totalmente al revés. Es Dios, el verdadero y único Dios, el único que existe, el que se sacrifica por nosotros. Se ve la diferencia de doctrina. En una, dioses inexistentes piden sacrificios humanos. Y en la otra, el Dios único, el Dios por quien se vive, que existe, se sacrifica por nosotros. Perdón, esta doctrina no es humana, se ve, o sea, se puede percibir por nuestros sentidos tan solo de meditarlo un momento. ¿Quién se sacrifica por quién? Entonces, la religión cristiana católica en este sentido es extremadamente superior comparada con las religiones mesoamericanas. Este es un aspecto en lo que los europeos estaban muy avanzados y aquí no, pero había situaciones al revés. Ahora, Gloria, perdón, ya entrando en materia, eh, el ocultismo, el esoterismo. Vamos a ver qué es esto, porque a lo mejor para algunas personas resulta un tanto cuanto desconocido. No vamos a dar la diferencia entre ocultismo y esoterismo porque tendríamos que profundizar, pero pensemos de momento como algo equivalente. Mejor hablemos de esoterismo. El esoterismo fundamentalmente es es un conjunto de creencias que son tomadas de una parte, de otra, y es armado así como una especie de Frankenstein, de rituales, de creencias y demás. El esoterismo no respeta absolutamente ninguna situación, ningún ritual en particular de una cultura, sino que es una mezcolanza de todo. Esto se le dice sincrético, cuando tu creencia es una mezcla de muchas cosas. Sincretismo. El esoterismo es sincrético. ¿Y qué ejemplos hay de esoterismo? Pues hay muchos, ¿sí? Todas esas personas que se reúnen en secreto para hacer rituales ahí raros, ¿sí? Lo hacen en la noche, a oscuras, en la tiniebla, no necesariamente son adoradores del diablo, pero son esoterismo, ¿sí? A lo mejor ni siquiera creen en el diablo, pero es esoterismo. Y entonces nos reunimos en secreto y acá andamos alabando quién sabe qué, y andamos sacrificando no sé qué, y andamos haciendo cosas extrañas que no las hacemos a la luz del día, porque si las hacemos a la luz del día, muy probablemente seríamos censurados. Si somos esotéricos y hacemos cosas a la luz del día, a la gente le molestaría, le chocaría con sus valores y dirían, ¿qué están haciendo? Nos volveríamos impopulares. El esoterismo se tiene que practicar en secreto. Siempre hay secreto. Ejemplos de esoterismo. Por ejemplo, tenemos el satanismo, que es un tipo de esoterismo, la brujería es un tipo de esoterismo, eh, la creencia rosa,
es un tipo de esoterismo, la masonería es un tipo de esoterismo, la adoración de la Santa Muerte, que sirve de paso decir, no está de más decir, la Santa Muerte, ese culto siniestro, pues es seguido por delincuentes en su gran mayoría, por tráfico, que se dedica a cosas que son crímenes. Su manera de trabajo es al margen y al filo de la ley y muchas veces transgrediendo la ley. Entonces, hay un montón, esta cuestión es esoterismo. El yoga, como es manejado aquí en Occidente, es esoterismo, porque no, bueno, pues ahí lo hacen su creencia, pero como se maneja ese esoterismo está deformado. Lo que hace el esoterismo es agarrar elementos de las religiones, deformarlos y presentarlos como propios, incluso con robos de simbología. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? O sea, ¿qué pasa? Hermanos, hermanas, queridísimos hermanos, queridísimas hermanas, cuidado. Cuando el esoterismo llega al gobierno de un país, todo está perdido. La única esperanza que se puede tener de salir de eso, Dios intervenga directamente. Si Dios no interviene, decide no intervenir, entonces todo está perdido. Cuando el esoterismo, reitero, llega al gobierno de un país, todo está perdido. Porque el esoterismo es muy celoso y empieza a cancelar otras creencias que no sean esotéricas. Incluso se cancelan hasta entre ellos mismos si no comparto su manera de ver el mundo. Y bueno, empiezan a establecer verdaderamente rituales, se empiezan a establecer costumbres verdaderamente macabras. ¿Sí? Se puede reconocer el esoterismo porque normalmente llevan símbolos de calavera, visten de negro, etcétera. Entonces, y muchas veces estas personas son pagadas por el gobierno profundo y por los propios sistemas. Bueno, aquí cabe mencionar que no todos los que se visten de negro, pues están vinculados con algo esotérico, ni son esoteristas. También no nos malinterpreten. Ah, este está vestido de negro, entonces ya es un esoterista. No, no, no. Ahora, ¿por qué mencionamos también todo esto? Pues porque está vinculado y vamos al tema ya, porque se nos está yendo el tiempo. Vamos al tema que nos concierne en el programa del día de hoy. La ceremonia que se realizó en la madrugada en Cuicuilco, una zona arqueológica de aquí del centro de la ciudad, bueno, más bien no del centro, al sur de la ciudad. Entonces, una zona bastante importante que los invitamos a conocer. Si no lo conocen, lo tenemos aquí en la ciudad y muchos lamentablemente no sabemos ni de qué es, ni de qué va, ni su historia, pero sería interesante. Bueno, se llevó a cabo esta ceremonia con algunos grupos de pueblos originarios como invitados especiales y lo que a mi forma de ver como arqueóloga es, hablando de este tipo de ceremonias que independientemente de que algunos de nosotros las vemos válidas o no las vemos válidas, para nuestros pueblos originarios son importantes. Pero este tipo de ceremonia que se llevó a cabo por los magistrados fue una ceremonia, podríamos decir, incompleta. Y a pesar de que hubo invitados de pueblos originarios, los invitados principales, los que estaban en el blanco de la ceremonia, no pertenecen a estos pueblos originarios. Entonces, desde ahí ya es una ceremonia como que no checa, ¿no? Entonces, nuestro país es del continente americano, es uno de los países con más riqueza cultural de pueblos originarios. Entonces, al tomar en cuenta solamente la participación de unos cuantos representantes del pueblo originario, entonces, de cierta manera, están dejando fuera un representante o una manera de representar al resto de estos pueblos.
Ahora, el bastón de mando. Cada grupo, cada pueblo originario tiene su significancia, tiene sus colores y tiene su porqué de la entrega de este bastón de mando. Entonces, al entregarlo a una persona que no pertenece a su comunidad, que no pertenece a su pueblo, también es otra manera de alterar la tradición, alterar la creencia. Esto me lleva a pensar pues en un punto de esperanza y en un punto de que estos pueblos originarios, y mis respetos para todos ellos, son muy abiertos, porque con la esperanza de tener un gobierno justo, responsable, sabio, que se preocupe por las necesidades de todos, eso es una esperanza que ellos albergan en su corazón. Pero en mi cabeza, a lo mejor estoy mal, me suena una campana que me dice, vamos a pedirle al Dios verdadero que infunda sabiduría en estos magistrados, porque después de todo, cuando tienes el arca del poder abierta, es muy fácil transgredir simplemente porque muchos no sabemos manejar el poder ni sabemos manejarnos en un puesto político importante como este. Y a mí me llama la atención que cuando haya un problema de manejo de tierra, de agua, de diseños que se ha dado, incluso de diseños artesanales, que algunas empresas, algunas marcas extranjeras se apropian y lo venden como si fuera original de ellos, cuando llegan a un juicio, la mayoría de las veces nuestros pueblos originarios resultan perdiendo tierra, agua, lengua, tradición y todo lo que conlleva esta cultura. Entonces, pues yo me atrevería a pedir que estos personajes tengan la sabiduría para no defraudar la confianza que en el bastón de mando fue entregado al menos por los representantes de los pueblos presentes en la ceremonia. Aunque no estuvieron todos, lo vuelvo a mencionar, pero estuvieron algunos. Y esos algunos y su comunidad, su gente, están confiando, están esperando que sea respetado sus necesidades. Algo que los arqueólogos, los antropólogos, científicos sociales en general manejamos es que debe de haber un equilibrio entre el pueblo indígena del pasado y el pueblo indígena del presente, con todos sus matices, con todas sus importancias, con toda su problemática. Entonces, tenemos que verlos con los ojos del otro y no nada más usar su costumbre, su nombre, su tradición para mi propio beneficio. Usarlo como mi trampolín para ganar un voto, para ganar dinero, para ganar lo que sea, y al momento de aplicar la justicia, la sabiduría y la certeza, no me importa. Simplemente aplico mi deficiencia humana y dejo que eso fluya como si fuera la justicia. Entonces, no hay que exaltar al indígena muerto e ignorar al indígena vivo. No, tiene que haber un equilibrio. Si te dices que te importan los pueblos del pasado, no puedes menospreciar los pueblos originarios del presente, porque son los herederos de esa riqueza, con las mismas necesidades, con la misma inteligencia, con la misma sabiduría. Entonces no tienes por qué sobajarlo. Y esto se tiene que sentir, se tiene que respirar, se tiene que saborear día a día en la cotidianidad y obviamente en las instituciones, tanto políticas, educativas, de salud y de todo, porque somos una sociedad, un grupo social organizado complejo, y bajo esas necesidades y bajo esas perspectivas tenemos que desarrollarnos. Gracias. Qué importante es lo que nos acaba de comentar Gloria, porque nos ubica perfectamente en que somos respetuosos de estos pueblos originarios, somos muy respetuosos de sus tradiciones, de su forma de vida, ¿sí? Y de todo lo que es importante para ellos debe serlo para nosotros, porque son hermanos, igual que nosotros, de ellos, ¿no? Es bien importante el respeto de esas tradiciones y de esa ancestralidad. Bien importante. Entonces, bueno,
aquí vamos a hacer un punto de inflexión, ¿sí? Y voy a hablar un poquito de, voy a explicarles un poco acerca de qué pasa cuando el gobierno es tomado por el esoterismo. Que les decía yo, todo está perdido. Se empiezan a establecer rituales extraños, rituales oscuros, rituales secretos, ¿sí? Que no están a la vista de todos, porque no todos son dignos, ¿no? Fíjense que la Iglesia Católica hiciera eso, ¿cuántos podrían entrar a misa, no? Yo creo que nadie, porque nadie es digno del santo sacrificio, pero bueno, esta gente se esconde, ¿sí? Y la palabra de Dios es clara. Cuando algo es bueno, lo pones a la luz para que se vea. Cuando algo es malo, te escondes. Dicho esto, hay un ejemplo histórico escalofriante, de hecho son dos. El primero, tal vez ustedes no lo sepan, queridos hermanos, queridas hermanas, pero los nazis en Alemania, que tomaron el poder, este, comandados por el señor del bigotito, no sé si aquí en YouTube también esté prohibido mencionarlo, pero ese partido, Alemania, los nazis, antes de ser un partido político eran una secta esotérica. Antes que ser partido político eran un conjunto de personas agremiadas a una secta esotérica. El nazismo era eso. Y lo podemos ver, lo que predominaba ahí era el color negro, el uso de calaveras con huesos cruzados. Y una cosa que hacen los esoteristas cuando están en el poder, resulta que empiezan a traer rituales del pasado del lugar donde se encuentran instalados en el gobierno. Empiezan a traer tradiciones que llaman ancestrales y vamos a recuperar lo que éramos en el pasado, aunque ya esté totalmente superado, descontextualizado, no, hay que traerlo. Y cuando lo traen, no lo traen tal como era, lo traen totalmente deformado. Si nosotros investigamos, por ejemplo, cómo era la Alemania nazi en la década de los 30 del siglo pasado, después de que Hitler llega al poder, había desfiles donde salían deidades paganas, vikingas, incluso mitología, que ellos decían, no, que esto no es mitología, esto pues, sucedió realmente. Personajes mitológicos que nada tenían ya que ver con la sociedad de ese momento, eran traídos y decían, es que esto es nuestra cultura, es nuestro pasado. Deidades, Odín, Thor, Loki, ahí circulando, ¿no? Entonces, esto es a lo que tenemos que regresar, ¿no? Y efectuaban, por ejemplo, rituales, ellos decían, eran rituales arios, rituales de los arios ancestrales, ¿no? Los arios que vivieron en la Atlántida, ojo, los nazis creían en la Atlántida. Y no me crean, investiguen, hermanos, hermanas. Entonces, supuestamente repetían rituales hechos en aquel momento. ¿Y qué creen? Que no hay evidencia de que hayan hecho eso y lo más seguro es que no. Eran rituales inventados por los propios nazis. Pero se los imponían al pueblo. Y les decían es que esto es histórico cuando en realidad no lo era. Ahora, ¿qué acaba de pasar con esta cuestión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Hicieron un ritual en Copilco, Huicuilco, perdón, disculpen, Huicuilco. Copilco, no, en Copilco está el metro. No, en Huicuilco. Hicieron un ritual en Huicuilco, gracias, ¿no? Hicieron un ritual en Huicuilco. Dicen, yo a mí no me consta, ¿eh? A mí no me consta, no lo he visto, pero dicen que hasta degollaron, o sea, decapitaron una gallina y no sé qué. Se reunieron en la madrugada, antes de amanecer, ocultismo. Entonces, solamente tuvieron acceso a esa situación 60 personas, típico de los esoteristas. Solamente una cantidad de personas es la iniciada y son los que pueden entender lo que está pasando aquí. Y de repente empiezan a invocar a Quetzalcóatl. Y uno se queda pensando, ¿esto qué tiene que ver? Y levantan los brazos, y norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este, y que rituales ancestrales, dicen ellos. Pero pues Gloria aquí es arqueóloga y nos podrá decir que no hay pruebas de que se hicieran esas cosas, ¿no? En la antigua Mesoamérica. Entonces empiezan a invocar a
a Tonantzin, pero mucha gente ha querido identificar a la Santísima Virgen de Guadalupe con Tonantzin, son cosas diferentes. Totalmente, una es una diosa pagana inexistente y la Virgen de Guadalupe es la manifestación, ¿sí?, de la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo en esta tierra. Pero bueno, entonces se empieza a invocar a Quetzalcóatl y a los nahuales para que bendigan y que hagan justicia. A ver, eso no fue un ritual, eso fue un show. Y no fue un ritual y yo les explico por qué. Si realmente hubiera sido un ritual mesoamericano, resulta, y así se los digo, resulta que la adoración a Quetzalcóatl, en la adoración a Quetzalcóatl, había que tomar una espina de maguey y perforarse la lengua, y perforarse los genitales para ofrecer sangre a esto. Pero esto es extraño, porque el propio Quetzalcóatl no le gustaban los sacrificios y exigía el autosacrificio, cortarte la lengua y los genitales. Él proponía el autosacrificio. Quetzalcóatl es la versión tardía de la serpiente emplumada, es una versión ya prácticamente al final, antes de la conquista. Vienen de los náhuatl, Quetzalcóatl, o serpiente con plumas de Quetzal. Pero lo que ellos hacen de andar levantando las manos y andar invocando esta deidad inexistente, nada tiene que ver con un ritual mesoamericano, una tomada de pelo. Y empiezan a traer deidades ancestrales como acostumbran los esoteristas, para decir es que esto es lo nuestro y esto es a lo que te tienes que adherir, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con la tradición de cómo se rendía adoración a esa deidad, que dicho sea de paso era falsa. Aparte que Quetzalcóatl, pues, en la versión tardía, sabemos que es una deidad que fracasa, una deidad que es expulsada. Entonces, nos llevan a esa situación de el eterno derrotismo en este país. Los aztecas que no fueron, a diferencia de los teotihuacanos, de los zapotecas, de los mayas, de los mixtecas, de los toltecas y de tantas otras culturas, fueron verdaderamente gloria de esta tierra. Los aztecas fueron algo horrible y hicieron genocidios espantosos. Por eso cuando llegan los españoles, todo el mundo se le quiere unir a los españoles para acabar con ese genocidio brutal. Los aztecas no son nada que festejar. Entonces, aquí el problema. Entonces, se hace un ritual totalmente deformado a modo, muy al estilo de la masonería. La masonería es ocultismo y la masonería está instalada en el poder en todos estos, en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, en donde los países que se dicen democráticos y liberales, ahí está establecida la masonería en el gobierno. Y la masonería es ocultismo, es esoterismo. Entonces, nos quieren vender al más puro estilo de Hitler, traer deidades del pasado y rendirles homenaje, rendirles honor como si esas deidades fueran reales. Y bueno, la mejor prueba de que esas deidades son falsas es que decían los antiguos aztecas, y no tan antiguos, fueron los de los últimos, decían que que si se dejaba de sacrificar personas, el sol ya no iba a salir, que había que alimentar al sol con sangre humana. ¿Qué creen? Cuando viene la conquista y se establece el virreinato de Nueva España, no la colonia, nunca fuimos colonia, fuimos intendencia y virreinato. Cuando se establece el virreinato de Nueva España, se prohibieron los sacrificios humanos, dejó de haber sacrificios humanos y el sol siguió saliendo. Eso habla de que estamos en presencia de una religión falsa, de que la tal deidad no existe. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, eso atestiguan muchísimos milagros eucarísticos que esta deidad, Jesús, es real. A diferencia del otro, que decía que si se dejan de sacrificar seres humanos, entonces el sol ya no iba a salir, el sol sigue saliendo. Ahora se sacrifican seres humanos, pero no a la deidad, se sacrifican por el narcotráfico y se sacrifican por otras cosas. Se asesina gente por dinero.
ya no en sacrificios a una deidad. Pero esta gente trajo, supuestamente, ellos vendieron un ritual, entre comillas, a Quetzalcóatl y a otras deidades, pero es un ritual que no respeta en nada y que nada tiene que ver con los antiguos rituales mesoamericanos, con la antigua adoración a Quetzalcóatl, que repito, es una versión tardía de la serpiente emplumada. Entonces, el objetivo que tiene esto es desenraizar a la gente de su cristianismo católico o de otros cristianismos o de otras religiones para meterlos al sincretismo del esoterismo, manejo de energías y todo eso. Y aquí tenemos un peligro, hermanos. Cuando tú invocas una deidad que no existe, esa deidad no te va a escuchar porque no existe. Hay un vacío. Y ese vacío puede ser llenado por cualquiera. El que puede responder o el que responde no es la deidad inexistente porque no existe. Es otra cosa. Tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? México es un país católico, aunque les duela a los del Estado masón. Es un país nos están aplicando la misma estrategia que Hitler le aplicó a su propio pueblo. Somos un Estado católico. Si realmente fueran demócratas, respetarían eso y no tratarían de cancelar el cristianismo católico. Y luego con ceremonias que se sacan de la manga, esas cuestiones de ir a las zonas arqueológicas a levantar las manos, eso tampoco es mesoamericano, no hay ningún registro de que la gente hiciera eso en las zonas arqueológicas, en los equinoccios o en los solsticios. Eso lo inventó un señor que las personas más grandes que nos acompañan lo deben recordar, Raúl Velasco, el conductor de Siempre el Domingo. Es una de sus grandes invenciones y que desgraciadamente nos legó esa basura ideológica y en la actualidad la gente lo sigue practicando y la masonería precisamente también lo incita y lo promueve. Entonces, lo que se practicó ahí fue una burla tanto a las tradiciones de pueblos originarios, a los cuales respetamos mucho, como a la Iglesia Católica y a todo cristiano en general. Entonces, es una burla y queremos denunciarlo porque lo que se hizo ahí es una farsa, al margen de quien estuviera. Desgraciadamente, podemos caer en la tentación. Si eres un gran científico y llegan y te dan una cantidad enorme de dinero, puedes caer en la tentación de corromperte y decir que el canibalismo es un acto normal. Una persona de pueblos originarios, si le pagan una buena cantidad, puede caer en la tentación de decir, vamos a hacer un ritual como ustedes lo quieren y lo vamos a vender como ritual originario y ritual ancestral. Lo que vimos en Cuicuilco, corregí, lo que vimos en Cuicuilco no tiene nada de ancestral, es ocultista. Investiguen, queridos hermanos, queridas hermanas, cómo se cree que eran los antiguos rituales. Había sacrificios humanos, inclusive. A diferencia de los aztecas, la gente iba al sacrificio orgulloso, era un honor. Los aztecas lo volvieron un genocidio, ya no era un honor, pero las antiguas culturas, o al menos en la mayoría, era un honor. Acá sacrificaron una gallina cuando el propio Quetzalcóatl hablaba del autosacrificio, perforación de lengua y genitales. Pero aquí se sacrifica. Eso no tiene nada que ver con Quetzalcóatl. Desde ahí hay un problema. Y si pensamos que López Obrador dice que había universidades en México antes de que los olmecas se establecieran, válgame Dios, ahí nos están dando idea de la ignorancia que predomina en la masonería con respecto a la historia. Ellos, los ocultistas, los esoteristas, modifican la historia, la deforman para vender ideas afines a sus creencias, pero que nada tienen que ver con la historia. Te presentan una historia de... Aquí no queremos decir que para que el ritual que se llevó a cabo fuera original, se tenía que hacer un sacrificio humano. No, no, no. Tampoco estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que todo ello fue mal llevado. No es así, era una farsa lo que estaban realizando, independientemente a los pueblos originarios presentes.
lo que llevaron a cabo estos magistrados y todos los participantes ahí, pues fue algo no correcto de acuerdo con las tradiciones mesoamericanas. Sí hacían sus libaciones al norte, al sur y todo esto, el quincunce, lo hacían, pero tenía un significado, tenía una forma de ser y no era precisamente en ceremonias como esta, ¿no? Entonces, pues apelamos y también alertamos a nuestra audiencia católica. No podemos decir que adoramos al Dios único y estar diciendo, ay, sí, qué bonita ceremonia. Ay, sí, tomaron en cuenta a los pueblos originarios. No, no te confundas, no te confundas. El hecho de que hagan un ritual deformado como este, no los están tomando en cuenta. Que los tomen en cuenta quiere decir que toman en cuenta sus necesidades, que les dan sus necesidades básicas, salud, educación, trabajo, vivienda. Y no hacen esa diferencia de que eres de pueblo originario, eres un ciudadano de segunda clase, tercera o quinta. No. Todos, recuerden, todos ante los ojos de Dios somos iguales. Y Cristo vino a esta tierra a derramar su sangre por todos, sin decir, ah, tú eres Mazahua, tú eres Otomí, por ti menos. No. Él es por todos, porque somos sus hijos amados, porque Dios nos amó tanto, y así lo dice nuestra Biblia, Dios nos amó a tal extremo que entregó por nosotros a su Hijo único y lo entregó por todos iguales. Y en el huerto de Getsemaní Jesús hace una oración muy linda. Señor, Padre, te pido por los míos, te pido por los que tú me has dado. Entonces está rogando por nosotros, por los católicos de antes, por sus seguidores de antes, por sus seguidores de ahora y por sus seguidores del futuro. Entonces, no te confundas, no hay ninguna Tonantzin, no hay ningún Quetzalcóatl, no hay ningún Tezcatlipoca, el nombre que le pongas, no hay ninguna deidad sobre nuestro Señor. Acuérdate, Dios, tu Dios, mi Dios, el de Julio, es un Dios celoso y a Él no le gustan los tibios. A los tibios los echa afuera. O eres caliente o eres. No puedes estar dividido, no puedes, no se vale. Y si tenemos un sentido del amor, si estamos divididos, eso sería una traición al amor verdadero, al amor auténtico. Entre seres humanos nos podemos traicionar, pero ante Dios, a Dios no se le puede traicionar. Un amor tan honesto, tan grande, tan perfecto, no puede ser traicionado. Y con esto concluimos nuestra cuestión, simplemente diciéndoles, hermanos católicos, no está mal, queremos que nos quede claro, no está mal recordar las tradiciones ancestrales, no está mal recordar nuestra historia mesoamericana y no está mal sentirse orgulloso de estas culturas mesoamericanas nos heredaron. Es un gran orgullo. Pero una cosa es eso y otra cosa es, ay, me encantó el ritual masón disfrazado de pueblo originario, disfrazado de tradición ancestral, porque lo que vimos no fue una ceremonia ancestral, un ritual masón, un ritual hecho por los masones disfrazado de pueblos originarios y tradiciones de pueblos originarios para lograr que el pueblo logre tener mayor aceptación de los principios masónicos. Y si hay alguien contrario a la Iglesia Católica es la masonería. Históricamente ha sido así, históricamente siempre será así. Ellos son adoradores de Baphomet, del maligno. Aunque ellos dicen que el maligno y Baphomet no es lo mismo, sabemos que sí lo es. Pero bueno, así todo por nuestra parte. Y bueno, pues nos despedimos recordándoles que denos like, por favor. Suscríbanse a nuestro canal si les gusta este contenido. Y hagan comentarios, por favor. Nos encantaría tener su opinión acerca de toda esta temática. ¿Vale? Además, activen la campanita para que les lleguen las alertas, las notificaciones cuando subimos nuevo material.
Agradecemos a nuestra parroquia del Santo Cristo de la Misericordia que estamos de plácemes porque se cumplen 55 años de nuestra parroquia y obviamente de nuestra colonia Santo Domingo. Entonces agradecemos a la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, a la capilla de Santo Domingo que nos prestan sus instalaciones y los esperamos en la siguiente edición de Day Noches. Y también comentarles a los hermanos de otras pastorales de aquí de la parroquia perdón, de aquí de la capilla de Santo Domingo y de la parroquia del Cristo y de San Francisco, la capilla de San Francisco, que se acerquen, las demás pastorales que se acerquen. El canal está abierto para todos ustedes, para que nos anuncien sus actividades y para que nos hablen también de sus experiencias y de su amplio conocimiento dentro del catolicismo. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Dios les bendice. Dios les acompaña. Y Dios camina a su lado. Y algo bien importante, recuerden, el privilegio de ver y escuchar trae consigo la necesidad de amar. Cuídense mucho, Dios les bendice. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Paz y bien. Paz y bien.